Continuamos entonces con la explicación de cómo fue implementado el método. Comparta pantalla, profe. Continuamos explicando cómo está implementado el método Login. Repasemos qué habíamos dicho hasta ahora, que el método Login lo único que tiene en esencia es una promesa. Crea una nueva promesa y la retorna. Sabemos que cuando se hace una promesa, esa promesa devuelve then o catch. Entonces miremos dónde se usa este método login. Sabemos que login es un método que está dentro de la clase outService. Y esa clase es inyectable, o sea, se puede usar y exportar a otros módulos o a otras clases. En este caso, ¿a cuál clase se exporta? El outService se exporta a esta clase, a la long page, login page TS. Fíjense que por eso está esta línea. Si se dan cuenta, ahí está el mismo nombre. Ese nombre no es un nombre de Angular, ese nombre fue un nombre que se le programó. Ahí podría llamarse mi clase de autenticación, ¿cierto? Simplemente que tiene que ser el mismo nombre de la clase donde estábamos ahorita, de aquí de outService. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿qué se hace? Se inyecta. Se inyecta en el constructor. Fíjense cómo se inyecta. Él utilizó un nombre de objeto que podía haber sido otro. Fíjense que él, ¿en qué lo diferenció únicamente? Que aquí le pone, y eso es lo que se suele usar en programación, a pesar de que es luego difícil para quien apenas está empezando. El nombre, el mismo nombre, la diferencia es que la clase se llama con A mayúscula y el objeto se llama con A minúscula, pero ahí podría haberse llamado mi objeto, no pasa nada. Esa clase que tiene programado este método login. Y ese método, ¿qué devuelve? Devuelve una promesa. Y fíjense que aquí estamos usando la promesa que se hizo en el outService. ¿Cómo se usa? Como ya hemos explicado, con el then se hace lo que queremos que haga. Si el método devolvió un usuario. Y con el catch, lo que queremos que haga si el método no devolvió un usuario. ¿Y se dan cuenta? Entonces, ¿qué es login? Un método. ¿De qué clase? De la clase outService, que nosotros mismos la hicimos. ¿Cómo se llama el objeto que inyectamos acá? Le dimos el nombre de outService con minúscula. A ese objeto le ejecutamos el método login. Le pasamos el email y el password. ¿Cuáles son este email y password? El que tomamos aquí de la página HTML, que tiene un ng model con estas dos variables. Ese email y ese password se lo pasamos al método login. El método login va y trabaja. ¿Y nosotros qué le programamos? O el señor, básicamente, que nosotros lo que hicimos es hacer lo mismo que el señor hizo en el video tutorial de YouTube. El señor que le programó una promesa que en den, ¿qué me va a devolver? Un usuario. Entonces aquí que está diciendo simplemente, si devolvió un usuario, vaya y navegue a la página home. Si no devolvió un usuario, si no devolvió un nulo, un error, entonces habrá un cuadro de alerta donde diga los datos son incorrectos o no existen. ¿De acuerdo? Ahora, el login, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y por eso les ha costado un poquito dificultad entenderlo. Profe, Señor, eso sería parecido a lo que le estaba comentando al iniciar la clase, o sea, tendría que hacer el if ahí, ¿cierto? ¿el qué, hijo? El if que le decía para validar, por ejemplo, si las contraseñas son iguales. Ah, ahorita miramos, pero sí, pero Es no es casi justo aquí. parecido. Sí, es parecido, pero no es justo aquí. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Fíjese, ¿quién es login? Login es un método de la clase outService. ¿Pero qué devuelve login? Login devuelve una promesa, por eso se utiliza el punto then y el punto catch. Ahora, ¿cómo sabemos que login devuelve una promesa? Pues fácil, porque nosotros mismos la hicimos.
Fíjese que aquí la hicimos diciéndole, créese una nueva promesa. Y entre este paréntesis y este que él mismo resalta acá, está la promesa. Y la promesa que lleva por dentro, una función que debe hacer un resolve, obligatoriamente se tiene que llamar así, y un reject, que también obligatoriamente se tiene que llamar así, así lo denominó Angular. Dentro del resolve, ¿qué pongo? Que es lo que está aquí en la línea 17. Dentro del resolve pongo lo que quiero devolver como den. Y dentro del reject, ¿qué pongo? Lo que quiero devolver como catch. ¿Qué estoy poniendo yo como den? O sea, ¿qué estoy poniendo en el resolve de esa promesa que se crea aquí dentro del método login? Estoy poniendo el usuario, el valor de entrada que recibí al llamar a este método. Al llamar, pero el problema es que ese método también está programado para que devuelva una promesa. Entonces, por eso tocó aquí usar también den y catch. ¿Me entienden eso? Pregunten todo lo que quieran porque es que eso para un trabalenguas. Muchachos, ¿me oyen? Muchachos, ¿siguen por ahí o se fueron? Sí, profe, acá Sí, estamos. profe. Estamos acá. ¿Preguntas o están entendiendo eso? Si entienden esa Entonces, partecita ya les puede quedar mucho más fácil entender muchos códigos que vean programados. Entonces, ¿cuál es el complique de este método login? Que login hace una nueva promesa, la crea, la construye, como con el operador new promesa, pero por dentro utiliza un método, que es ese que tengo en rojo, que devuelve una promesa. Entonces, por eso, dentro del new promise vemos el then y el cast. Y ustedes podrían pensar que para hacer una promesa necesito por dentro usar el then y cast. Y no, esto forma parte, y por eso lo puse en rojo, del llamado a este método. Lo que pertenece a la nueva promesa es este resolve, este pedacito, y este reject, este pedacito. O sea, conclusión, cuando yo programo una nueva promesa, necesito usar el resolve y el reject. ¿Qué ocurrió? Que dentro del cuerpo de la programación de esa promesa, tocó llamar a un método que también devuelve una promesa. Entonces, por eso, de casualidad, yo utilizaron el then y el cast también. Pero si no, ¿está claro eso? Muchachos, ¿está claro? sí, señor. Bien. Eh, pero si se dan cuenta, aquí en el login, cuando ya llamo al método login, aquí ya no tengo que utilizar el resolve y el reject, porque aquí no estoy programando una nueva promesa, sino que estoy usándola. Entonces, lo único que uso es el then y el cast. O sea, cuando uno usa o consume un método que devuelva una promesa, utiliza el then y el cast. Cuando yo estoy creando la promesa como tal, como es en este caso, si se utiliza el resolve y el reject. ¿Quedó un poquito claro ese método? Fíjese que aquí abajo en el método logout ocurre lo mismo, porque si dan cuenta el servicio out service tiene dos métodos, el login y el logout. Y eso se puede evidenciar aquí. Si aquí yo vengo a un service y le pongo un punto, él me dice que tiene dos métodos, el login y el logout. Simplemente que a mí aquí me interesaba poner el método login. ¿Por qué? Porque es que estoy dentro de un método que él llamó onSubmitLogin, que podría llamarse como hubiese querido, y ese método se consume acá. No, acá. Pero ese nombre, este nombre de método podría haber sido cualquiera, ¿cierto?
por lo menos yo hubiese podido llamarlo método para chequear login. Ese es el nombre de un método. Sencillamente, ¿dónde está implementado él? Pues obviamente, si estoy dentro del login HTML, él tiene que estar implementado obligatoriamente dentro del login TS. Y efectivamente lo está. ¿Y qué es lo que hace? Pues llamar al método login del servicio. Fíjense que lo que hace es como un encadenamiento, organiza códigos. ¿Para qué se hace así? Para que este servicio pueda ser usado por muchos. Si usted hace otro logueo desde otro lado, puede utilizar el mismo método login, puede importar la misma clase AuService. Y aquí puede modificar. En este caso usted aquí navegó a home, y del otro lado puede navegar a otro lado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hace el método desconectarse? ¿Quién me explicaría estas dos líneas de código? A ver si, para yo saber si ya más o menos han ido entendiendo. ¿Quién es about? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es about? De a uno, de a uno. Ese pues es el nombre que le dieron a la, ¿a qué? A la importación de Fire. No, al objeto que se De, invitó. Listo. sí. El objeto tiene una serie de funcionalidades de out, ¿cierto? Ahora, ¿quién es sin out? Cuénteme, don Humberto, o el que quiera, pero cuénteme. Esa es la función. ¿Cuál función? La que está en... ¿Dónde es que está la función? Ah, no, eso no es un método, sí, que le da el out. Exacto, ese es un método propio de Files Angular, Sí, 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 sí. que lo que hace es desloguear. Ese es un método propio de Angular que lo que hace es desloguear, así como este es un método propio de Angular, que lo que hace es verificar el logueo con email y password. Este es un método propio de Angular que lo que hace es desloguear. Y al igual que el de arriba, este también devuelve una promesa. Por eso este operador den que aparece aquí. ¿Sí se dan cuenta que aquí aparece un operador den? Fíjese que no tiene CAS. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es sacarlo. Le dice, si se deslogueó bien, ¿qué hace si se deslogueó bien? Todo lo que está dentro de este paréntesis. No necesita argumentos, por eso abre y cierra. Esa función no recibe argumentos, por eso abre y cierra los paréntesis únicamente. Pones la flecha para decir que este es el cuerpo de la función. ¿Y qué es lo único que hace la función? Navega a la Va página de nuevamente login. a login, porque se deslogueó. ¿De acuerdo? Fíjese que entonces, cada vez que uno devuelve, uno tiene que saber qué métodos devuelven promesas para cuando lo llama, utilizar el den y el cas. Si le interesa, utiliza los dos, si no, utiliza solo el den, como en este caso. En el otro nos interesaba utilizar el cas porque tenemos que saber cuándo se logueó y fue aceptado y cuándo no se logueó y no fue aceptado. ¿Dónde se utiliza el logout? Entonces, el logout ya no se utiliza dentro del login, sino que se utiliza dentro del home. Miremos dónde. Vamos a mirar la home. Y el home, si ustedes se dan cuenta, tiene este Present Action Check, que es el que estábamos viendo con Humberto, que a él se le cambió el color. Y él aquí dice qué método ejecutar cuando se le dé clic en el texto que dice desconectarse. Entonces fíjense que lo que hace es ejecutar el método onLogout. ¿Por qué dice de este? Fíjense, cuando en this hacemos punto, ahí aparece el método. ¿Por qué él dice que ahí está? Porque eso está programado dentro del mismo componente, dentro del TS del home. Y ese TS del home, si nos damos cuenta, aquí arriba importó la clase que tiene el servicio de autenticación, tanto el login como el onLogin. Entonces, como lo importó, fíjense que aquí está importado. ¿Y cómo se llama? Se llama outService.
Por eso a ese servicio, a ese objeto, que es este mismo, se le puede ejecutar el método logout, porque se inyectó la clase outService bajo el nombre de, este nombre, vuelvo y repito lo que ya hemos repetido varias veces, este nombre podía ser otro, porque yo soy el programador, lo importante es que sea este mismo, indicando que es el objeto que inyecté de esta clase. ¿Y cuál es esta clase? El servicio que ya tengo ya previamente hecho. ¿Se entiende eso? Muchachos, Sí, señor. preguntas hasta ahí. ¿Ninguna pregunta? No, No, hasta el momento no. no, profe. Bueno, entonces avancemos. Hasta aquí, ¿qué hemos dicho? Hasta aquí, lo único que hemos dicho es que hay tres servicios, que hay tres componentes en esa aplicación, y lo único que hemos hecho es analizar uno de esos servicios, que es el servicio de OutService. Y ya analizamos que solo tiene dos métodos y miramos dónde se usan cada uno de los dos métodos. Ahora analicemos el otro servicio. Fíjense que son dos. Voy a abrir los dos para que ustedes los vean. Este realmente service no no son tres porque el service no tiene nada, porque creo que lo puse extra. El otro servicio es este, el chat service, el chat. ¿El chat qué tiene? El chat tiene tres métodos. Y vale la pena que lo observemos porque aquí no se utilizan promesas, sino se utilizan subscribe, observables. Recuerden que yo les dije que en programación reactiva hay dos tipos de instrumentos que podemos utilizar, las promesas o los observables. En una de las clases anteriores, que incluso están grabadas aquí en el canal, también explicábamos que las promesas se ejecutan solo una vez. Ocurre un evento, usted resuelve ese evento y desaparece. El observable es una serie de eventos. Ocurre un evento, usted lo procesa, luego ocurre otro evento, usted lo procesa. Por eso los observables, digamos que se asocian más con el manejo de bases de datos. En este caso, ¿qué hace este servicio? Si se dan cuenta, vea, este servicio lo primero que importa es todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de ángulos. Importa la clase donde se crea la interfaz que define cómo va un mensaje. ¿Qué lleva un mensaje? E importa un operador de algo que se llama JavaScript reactivo, RxJS, que tiene un montón de operadores, pero que poco a poco iremos conociendo. Importa ese operador que lo que hace es iterar sobre arreglos. Yo les dejé también en la página de Minerva una información que explicaba un poquito del operador map. No sé si ya la hayan visto. Si no la han visto, ahora que ya entienden más, sería bueno que vayan y la vean para que empiecen como a... Porque es que es muy bonito cuando uno corre la aplicación y listo, logró programarla y le corre. Pero ahí le falta un paso que es entender realmente qué hizo. Empezar a pensar, ¿y qué pasa si yo tengo que hacer algo desde cero? ¿Seré capaz? Que recuerde que esto es una fase, son entrenamientos y el entrenamiento lleva varias fases. Una primera es empezar a entender la sintaxis, ver qué corre, etcétera. Y ahora tenemos que entrar a una fase donde empezamos como a saber si nos tocase desde cero, cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo se llama el servicio? Así como el otro llamaba OutService, este se llamó Chat Service y podría llamarse como nosotros queramos. Ese servicio es un inyectable, igual que el otro, y tiene que llevar el export. ¿Para qué? Para que yo lo pueda llamar desde otros lados. ¿Cuántos métodos tiene ese servicio? Tiene tres métodos. Uno que obtiene todo, que devuelve todos los chats que estén registrados en la base de datos. Otro que devuelve un chat específico que esté registrado en la base de datos. Y otro que recibe dos entradas, un mensaje y el identificador de cuál chat y escribe dentro de la base de datos. Repito, son tres métodos. Uno para que me devuelva todos los chats, porque recuerda que es una base de datos orientada a documentos
y que la base de datos lo que tiene es un montón de documentos y cada documento representa un chat. Entonces, este método, que no necesariamente tenía que llamarse así, podría llamarse método para devolver todos los chats. Lo que ocurre es que se vería muy feo, así se ve mucho mejor. Y este podría llamarse método para devolver un chat. Y este podría llamarse método para escribir en la base de datos un mensaje dentro de un chat. ¿De acuerdo? Los nombres los pone el programador. Fíjense que cuando se utilizó este nombre, el solo instinto nos dirá dónde llamarían este método. Get chat rooms, que lo que devuelve es un rooms. ¿Y qué es un rooms? Un room es lo que recibe. Profe, ¿ahí qué es lo que recibe? O sea, Ya, recibe... ya le explico. Primero miremos dónde lo usamos y ahorita, porque ahí pasa lo mismo que con las promesas, sino que eso es un observable. Lo que recibe es, vamos a irnos a la consola. Antes de eso, ya que miremos la base de datos. Dentro de la base de datos nosotros tenemos una base de datos, ¿cierto? Que es una colección de documentos. Fíjense que, ¿cómo se llama la colección? Porque no es obligatorio que se llamara así, pero nosotros se nos antojó. Nosotros no, el Señor y nosotros como Borrego hicimos lo mismo. Se nos antojó ponerle como nombre chat room. Podríamos llamarlo salas de chat en español. ¿Cuántos chats tiene? Fíjense que la colección en bases de datos orientadas a documentos, hay colecciones y las colecciones agrupan documentos. ¿Nosotros cuántos documentos tenemos? 1 y 2. Cada documento representa un chat. Fíjense que por eso este se llama, este es el chat, la descripción es el mejor chat y por ahí abajo debe estar el nombre, chat de canal. Y el otro chat se llama chat con virtud. Por cada chat tiene que haber un documento asociado a esta colección. ¿Está eso claro? Ahora, ¿qué tiene cada chat? Cada chat tiene una descripción, una imagen, un arreglo de mensajes. Cada arreglo de mensajes tiene un contenido, una fecha y un tipo. ¿Dónde se definió eso? Eso se definió en este modelo. Dijimos que cada mensaje debe tener un contenido que es un string, un tipo que es un string y una fecha. Por eso aquí tenemos que hacerlo coincidir, para que luego no haya anomalías. ¿Qué lleva cada mensaje? Un contenido, una fecha y un tipo. ¿Cuántos mensajes tiene guardados este documento? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que son los que aparecen cuando yo ejecuto aquí la aplicación. Si yo entro a chat con virtud, tiene 2. Si entro a chat de canal, tiene 6. O 7, no sé cuántos son. 2, 4, 6, 7. Entonces allá tienen que haber 7. Miremoslos. 6. O sea que empieza desde 0, ¿sí? Como empieza desde 0, pues hay 7, ¿cierto? Porque como es un arreglo, el primer índice es el 0, siguiente el 1. Porque, ¿qué es mensajes? Un arreglo de chats. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, claro que tenemos que tener claro que chatroom, aquí lo llamamos al nombre de la colección. Que cada colección por dentro tiene un documento. Y que cada documento por dentro tiene toda la información que en nuestro caso se asocia con un chat. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo otro? Tiene que ver y mucho porque resulta que aquí en el servicio, ¿qué es lo que me va a devolver getChatRooms? Me va a devolver un arreglo con todos los objetos donde cada objeto representa un chat. Este room es un arreglo de documentos donde cada documento representa un chat. Y a ese arreglo es al que se le puede poner el operador map. Y el operador map, ¿qué es? Es una forma de iterar. De iterar es de recorrer el arreglo. ¿Y cómo se recorre? Con esta función. Y fíjese que lo que está haciendo es
al arreglo que llega, a cada uno, lo que dicen las líneas 26 y 27 es, ¿qué debo hacer con cada uno de los A que llegaron? En este caso, A es un nombre el que yo quiera. No necesariamente tiene que llamar a, se podría llamar el chat de turno. A es el chat que va llegando de turno. Cada uno de los chats que están en este arreglo rooms. ¿Y qué hace con cada uno de esos chats? Le saca la data y le saca el identificador y devuelve eso. Devuelve un objeto data a quien lo necesite. Ya miramos dónde es que lo necesita. Seguramente en esta sesión de clase no alcanzamos a terminar de entender la aplicación, pero no importa. Ahora, ¿a dónde es que se llama este método? GetChatRooms. Miremos. ¿Qué les dice la lógica? ¿A dónde debería ser? ¿En dónde es que necesitamos hacer el listado de todos los chats? ¿En el login, en el home o en el chat? ¿En cuál de los tres componentes? ¿Quién me dice? En el chat. No. En el chat se muestra un chat. En el chat se utiliza este. En el home, profe. En el home es donde hacemos el listado de todos los chats. Entonces, lo lógico es que este método getChatRooms lo estemos utilizando en el home. Miremos a ver. Entonces, miremos este método. Si se da cuenta, efectivamente, por lo menos estamos importando esa clase, la chat service. ¿Cierto? Ahora, la estamos inyectando acá a través de este objeto que es el chat service. Y efectivamente, fíjense que aquí tengo el método getChatRoom. Que repito, ese no es un método de Facebook, de Firebase. Este método es un método de un nombre que nosotros programamos allá en el servicio. Ahora, ahí aparece, como en las promesas aparecía el den, para usar esto, que lo que devuelve es un observable, aparece el subscribe. Ese sí es una palabra reservada de Angular. Porque para las promesas la palabra reservada es den y catch. Y para los observables la palabra reservada es el subscribe. ¿Qué es lo que hace el subscribe? Estar atento. Está suscrito a ese observable. Es como cuando usted se suscribe a un canal de YouTube, igualito. ¿Qué ocurre cada vez que alguien monta un video cuando usted está suscrito a un canal de YouTube? A usted le llega una notificación, ¿cierto? Una actualización. Lo mismo ocurre con este subscribe. Cada vez que se genere un nuevo documento en la base de datos, este método, este subscribe, se va a activar. Y fíjense que lo que hace el subscribe es, recibe algo y sencillamente, ¿qué está haciendo? Ese algo que recibe se lo está asignando a chatrooms. ¿Y quién es chatrooms? Un arreglo que habíamos declarado como vacío al principio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando se llama el método getChatRoom, él se suscribe a un observable que está allá en Firebase. Y cada vez que ocurra algo con la base de datos, él devuelve nuevamente la lista de todos los chats, de todos los objetos chats, y se ponen en este array que se llama chatrooms. Ahora, otra cosa interesante, ¿qué ocurre con lo que se va poniendo en ese chatrooms? Pues, si revisamos el HTML de ese componente, señor. ¿Para qué sirve el ANI? ¿Ese es como un tipo de string? No, cualquiera. El ANI lo que está diciendo es que chatroom es un arreglo de cualquier cosa. Abajo, en este caso, ¿cuál es cualquier cosa? Serán objetos tipo chat. ¿Solo se utiliza para objetos o para variables? Por eso permite también, por ejemplo, uno cuando escribe y envía el emoji, él lo permite subir porque es de cualquier cosa, no es solo... Sí. Él toma cualquier cosa. O sea, es para declarar variables. Fíjense que aquí que echa un arreglo de variables. ¿Y qué es cada variable? En. O sea, lo que sea. Si usted hubiese escrito aquí, por ejemplo, string, solo soportaría string. Pero fíjese que chats aquí no es un string. Chat aquí es un objeto, un arreglo de chats, de objetos tipo chat. ¿De acuerdo?
¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿qué es lo que muestra? Fíjense que aquí lo que se hace es decirle, recorra todo ese arreglo, reitérelo con la directiva ng4. Si en su base de datos hay 2 chats, pues él le va a mostrar, como en este caso, le va a mostrar 2. Si en su base de datos hubiesen 10 documentos, donde cada documento representa un chat, en ese caso le mostraría 10, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, en el servicio hay 2 métodos. 3, perdón. ¿Dónde se usa el otro? Fíjense que no hemos todavía discernido bien qué se hace aquí adentro. Aquí lo que se le pone es el nombre de la colección que hay en la base de datos, tal cual. Fíjense que como la colección aquí en la base de datos se llama Chats Room, aquí yo le estoy diciendo, fíjense que ¿qué es el método de obtenga los distintos chats que hay? Simplemente tiene un reto. ¿Y qué va a retornar? Dice a este objeto DB. ¿Y qué es ese objeto DB? Es un objeto de la clase Angular Firestore. O sea, una clase que maneja todo lo que tiene que ver con la base de datos de Angular. A ese objeto tiene un método que se llama colección. Y esa colección, a ese método hay que pasarle como parámetro de entrada el nombre de la colección a la que yo quiero accesar. Como allá se llama chatroom, aquí también tiene que llamarse chatroom. Ahora, ¿qué devuelve ese método? Ese método devuelve un poco de cosas, ¿me dan cuenta? Fíjense que aquí abajo nos sirvió utilizar el doc, le sirvió a él utilizar el doc. Mientras que aquí está utilizando este snapshot cambios. ¿Qué hace ese método? Ese método lo que está es atento a cada vez que hayan cambios en la base de datos. Y lo que devuelve es un observable. Y ese observable lo trabaja a través de un operador que se llama el pipe. Y ese lo que devuelve es el arreglo de los chats. Y a ese arreglo de los chats se le aplica el operador map. ¿Para qué? Para evitar que cuando 2 veces, él lo hizo en el video, les pido por favor que revisen el video. Él vino y escribió, y le aparecían 2 chats. Cuando vino y modificó algo aquí en consola, y le agregó otro chat, le cambió el nombre, perdón, a uno de estos chats, se le duplicó lo que se aprecia aquí. Le aparecía 2 veces y 2 veces este. ¿Por qué? Porque es que cada vez que ocurre, digamos que una novedad en la base de datos, y por eso se llama base de datos en tiempo real, él dispara, o sea, ejecuta el observable. Y entonces todo el que esté suscrito lo ve. Entonces, si no hiciese este filtrado que tenemos acá, con el map, lo que haría es repetir los datos. O sea, dejaba lo anterior y le pondría lo siguiente. Aquí lo que hay que hacer es un mapeo, de tal manera que solo quede la información nueva. ¿De acuerdo? Eso pasó al principio. Sí, él lo hizo en el video. Primero mostró cómo se duplicó, quitó lo que tenía inicialmente y luego puso eso que tengo ahí subrayado, utilizando el operador pipe y el map. Porque inicialmente utilizaba aquí era un subscribe. En lugar del pipe utilizaba esto. O sea, cogía el observable directamente y aquí hacía era punto subscribe. Pero entonces en ese momento era donde se duplicaba. Entonces cambió el subscribe típico por un operador pipe que hace algo similar al subscribe, pero lo hacen de una manera que permite que se pueda usar para no duplicar la información, o sea, no dejar la que se tenía más una nueva. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, fíjese que se diferencia el primero del segundo. Los dos llaman a la colección de la base de datos. Los tres métodos de este servicio llaman a la colección de base de datos.
Pero el primero llama a toda la colección. El segundo llama a un elemento de esa colección y por eso toca pasarle el identificador. Si ven que estos dos necesitan el identificador de cuál elemento es, porque acuérdense que la colección está formada por, cada uno tiene un identificador, que es este que está acá. Acá lo que le están pasando es ese identificador. ¿Que dónde se obtuvo? Aquí se obtuvo y se le puso dentro de la constante data a cada uno de ellos. O sea, cada chat tiene un identificador asociado y ese será el parámetro de entrada que recibe el método getChatRoom para que vaya a la base de datos en tiempo real de Firebase y le devuelva exactamente ese chat, el chat que tenga este identificador. Miremos cómo se usa. Entonces, casi que por deducción lógica, uno se da cuenta que este método debe utilizarse es en el componente chat, porque ahí es donde se muestra la información relativa a un único chat. Miremos el componente chat y verán. Si miramos acá el chat, fíjese que aquí lo está usando. Está diciendo obtenga el chat. Simplemente que como lo que devuelve es un observable, pues se usa el subscribe. Y el subscribe que devuelve, en room que me va a quedar, en room lo que me queda es el chat que devolvieron. Fíjense que además, aquí además de mostrarlo en pantalla, ese valor del chat que devolvieron se asigna a un objeto que se llama room. ¿Y qué es room? Un objeto de cualquier cosa. Pero fíjese que luego se pone también en la variable chat. Que ya intentaremos mirar para qué sirve. Pero creo que Profe, ya no, se está acabando otra vez el tiempo. sí, eso les iba a decir. Que creo que hoy no va a ser porque en la siguiente clase seguimos discutiéndolo. Pero espero que ya les haya ido quedando un poquito más claro. O no sé si ya lo tenían claro. Pues yo lo tenía un poquito claro toda la parte de eso. Pero espero que quienes no asistieron a la clase y puedan verlo y tuviesen dudas les pueda servir un poquito. Bueno, muchachos, Listo, nos vemos en listo. la próxima clase. Que tengan un buen día.